muchos años en la obra. Recientemente, hace un par de años, se ha jubilado del trabajo de campo, pero no de las cosas del Señor. Así que por eso está con nosotros hoy día. El pastor Guido Quintero fue presidente de la Unión Chilena en algún momento, por varios años, pero lo principal de eso es que él está casado con mi prima, Priscila Mesa. Así que los dejo con el pastor Guido Quintero. Pastor, le cedo la palabra, que el Señor lo guíe en su predicación en esta mañana. Está muteado, pastor, está silenciado. Sí, sigue en silencio. ¿Ahora sí? Ok. Estaba preguntando, ¿cómo es el nombre de la iglesia? ¿Qué nombre tienen ustedes? Somos la iglesia de Huechuraba Poniente. Huechuraba Poniente. Ok, me parece haber estado un par de veces con ustedes cuando estaban empezando por ahí Sí. en ese sector. Bueno, estamos en una casita, sí. en una casita, sí, me acuerdo, hace años atrás. Bueno, me alegra que ustedes continúan, tratan de perseverar en esta obra tan bonita, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Este es el momento cuando Dios quiere decirnos algo y toda vez que Dios quiere hablarte o quiere hablarnos, es tan simple que nos invita a abrir su palabra. Pero antes de leer el texto, quiero invitarlos a que inclinen su rostro para orar. Señor, no queremos abrir tu palabra sin antes reconocer que por sí mismos no podemos entender tu mensaje, a menos que tu Santo Espíritu nos ilumine, como iluminó la mente del escritor bíblico. Gracias, Señor, acompáñanos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El texto del cual un texto importante para esta mañana tiene que ver con San Juan capítulo 10, del verso 3 y 4, 3 al 5, dice, está hablando de la parábola del redil. A este abre el portero y las ovejas, dice, oyen tu voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué interesante. Este es el momento cuando Jesús está hablando acerca de la parábola del redil, ¿no? Bueno, yo quiero llevarlos a una historia en el Antiguo Testamento que seguramente ustedes en algún momento la han leído, y esta historia está en Primera Reyes capítulo 13. Primera Reyes capítulo 13. Y el título de esta historia se trata de un profeta de Judá que amonesta a Jeroboam. El contexto de esta historia tiene que ver cuando murió Salomón y su hijo Roboam le sucedió en el trono. Al poco tiempo de que Roboam tomó el reinado del pueblo de Dios, dice que una comitiva, un grupo de personas fueron a hablar con él para rogarle a Roboam que los términos de su mandato sean un poco diferentes al de su padre, porque se sentían muy oprimidos, se sentían muy mal en términos
de los recursos humanos, ¿no es cierto? Y entonces Roboam le dice a este grupo de personas que vuelvan más tarde y que les va a dar una respuesta. Y entonces Roboam consulta un consejo de ancianos, esta es en el verso 8 del capítulo 12, y les pide un consejo. ¿Qué debo responder a estas personas? Ellos me están pidiendo que sea más condescendiente, que sea más humano, que sea diferente en mi trato con el pueblo. Y los ancianos le dicen, y es una respuesta muy bonita, que dice así, eh, verso 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Qué sabio consejo. Hasta el día de hoy, esas palabras son realmente poderosas en el liderazgo de cualquier tipo que nos toque llevar adelante. El buen trato a las personas a las cuales lideramos. Hoy por hoy ya no hay lugar para los líderes que maltratan a las personas. Quien no trabaja en equipo, el equipo trabaja en contra de él. Bueno, Roboam recibió el consejo, pero a los días después llamó a sus amigos, a los de su época, a los de su generación, que eran jóvenes, y les dice, ¿qué consejo me dan ustedes para que yo responda al pueblo? Y los jóvenes le dicen lo contrario de lo que los ancianos habían dicho. No, dice, si tu padre los trató de una manera dura, tú tienes que ser el doble duro con ellos. Tienes que, si tu padre los trató con serpientes, tú los tratas con escorpiones, en fin. Y evidentemente Roboam no escuchó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes, y saben, eso tuvo consecuencias funestas, porque el pueblo de Israel se dividió. De ahí en adelante el pueblo de Israel estuvo dividido. Mucha gente no aceptó el liderazgo de Roboam y 10 tribus se fueron de Judá y solamente la tribu de Judá y de Benjamín quedaron a cargo de Roboam. Se dividió el pueblo de Israel. Y entonces Jeroboam, que había sido también colaborador de Salomón, tomó a cargo las 10 tribus que se separaron del pueblo de Judá. Entonces Jeroboam se dio cuenta que muchos de los judíos que estaban de su lado iban a Jerusalén a adorar como lo había establecido Dios. Iban al templo a adorar. Y Jeroboam dijo, si esta gente va a seguir yendo a Judá, tarde o temprano me van a dar la espalda. Entonces instituyó un nuevo lugar de adoración, un nuevo estilo de culto, para que sus dirigidos, su pueblo, no fuera a Jerusalén. Y ese es el pecado de Jeroboam, haber instituido formas de culto extraños a lo que Dios había ordenado. Y obviamente, Jeroboam puso en Betel y en Dan centros de adoración en contra de las órdenes que Dios había dado. Se apartó de Dios en ese sentido. Y es en esa instancia cuando Dios va a amonestar a Jeroboam y envía un profeta, un varón de Dios, pues capítulo 13, por palabra de Jehová dice, vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, le amonesta fuertemente a Jeroboam y le dice que lo que ha hecho no le agrada a Dios. Y emite palabras contra el altar y el altar se quebró. Y entonces Jeroboam se enojó por esto, no aceptó las palabras que Dios le había enviado a través de este profeta
Dice el versículo 4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle, y en eso la mano quedó tiesa por tierra. El castigo de Dios se hizo presente en Jeroboam, pero Jeroboam le pidió a este profeta que orara por él, y este profeta oró y se sanó de esa terrible enfermedad que le vino a causa de lo que había hecho. Entonces viene ahora lo interesante. El verso 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero Juan, después de haber sido objeto de la curación de su mano, ¿no es cierto? Le hace una invitación a este profeta y le dice, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré presente. Pero ahora miren la respuesta de este profeta. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová. Hasta aquí, perfecto. Este hombre de Dios sabía perfectamente lo que tenía que hacer, lo hizo, y cuando recibió la invitación de Jeroboam dijo, no, se me ha ordenado que no me detenga y no me devuelva y no coma absolutamente nada de lo que me puedan decir. Entonces Jeroboam entendió y regresó, dice el verso, por otro camino, versículo 10, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, tal cual Dios le había ordenado. Miren ustedes, quiero que presten atención a estos detalles. Dios le había dado instrucciones específicas de lo que este profeta debía hacer, lo hizo, y de qué manera tenía que retirarse después de que cumpliera la misión que Dios le había dado. Pero el verso 11 dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que había acontecido ese día con el altar de Jeroboam, etc. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue este joven profeta? Le ensillaron un animal y finalmente fue detrás del profeta que había hecho cosas extraordinarias ese día. Y cuando lo encontró, estaba debajo de una encina el profeta y le hizo una pregunta, ¿eres tú varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. La misma invitación que le había hecho Jeroboam, pero esta vez se la hizo el viejo profeta. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en el lugar, versículo 16 estoy leyendo, porque por palabra de Dios se me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fue. Hasta aquí el profeta está cumpliendo exactamente lo que Dios le ha dicho por su palabra. Y el otro le dijo, ahora miren lo interesante, versículo 18, yo también soy profeta como tú, le dice. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había escrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Miren qué interesante. Ahora, esta historia, que tú la puedes leer en cualquier día de tu devoción personal, nos preguntamos y le decimos a Dios, Señor, ¿qué me estás queriendo decir al contarme esta historia? Miren ustedes cómo un hombre
siendo un varón de Dios, siendo un profeta, habiendo recibido una misión, habiendo cumplido la misión que Dios le había dado a cabalidad, finalmente por un viejo profeta, falso viejo profeta, se dejó desviar. Y finalmente este hombre fue castigado por Dios, porque fue rebelde a la palabra de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿cómo este hombre no se dio cuenta que lo estaban engañando? Es cierto, le dijeron, yo también soy un profeta como tú, y un ángel me ha dicho que debo hacerte volver. ¿Por qué este instrumento de Dios no se dio cuenta que lo estaban engañando? Esto nos hace pensar un poquito. Vivimos en un mundo donde la confusión parece ser la tónica principal del tiempo en que estamos viviendo, donde todos dicen de todo y donde muchos quieren engañar a muchos otros. ¿Cómo el pueblo de Dios se va a dar cuenta de que está siendo engañado? Aquí tenemos el caso de un hombre de Dios fue engañado. Y ustedes se dan cuenta que esta situación ocurre dentro del pueblo. No es que un pagano vino y lo engañó al profeta, no. Un hombre del pueblo de Israel dijo ser un viejo profeta, dijo haber sido enviado por un ángel y hizo caer a este instrumento de Dios. Esta historia, mientras yo la leía, me recordó algunos hechos que el pueblo de Dios tiene que tener claro en este tiempo. Y de manera práctica, en esta mañana vamos a ver cómo es que Dios, a través de su palabra, nos da herramientas para que tú y yo y nadie sea engañado, para que predomine sobre nuestra mente y nuestro corazón el así dice el Señor, la palabra de Dios. Y con esto en mente, yo te voy a invitar ahora a que vayas a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, por favor. Y allá vamos a encontrar una historia o un hecho relevante en el ministerio de Jesús. 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Y vamos a juntos pensar. Jesús dice, está en pleno desarrollo de su ministerio y en algún momento Jesús comienza a enseñar a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es importante entenderlo. En la lección de la escuela sabática aprendimos de que Jesús es nuestro modelo, un modelo de vida. Cristo vivió alrededor de 33 años para ser un modelo para cada uno de nosotros. Y ahora Jesús les está explicando a sus discípulos cuál era la misión a la cual había venido a esta tierra. ¿Y cómo fue que Jesús se dio cuenta de su misión? ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue llevado al templo a los 12 años por primera vez? ¿Recuerdas ese instante? Jesús salió con su familia en las caravanas que solían ir al templo y participó de toda esa experiencia hasta que sus ojos de niño de 12 años se encontraron con un edificio majestuoso como era el templo de Jerusalén. Para muchas personas que iban a adorar una vez al año a Jerusalén, eso ya era común, eso era rutinario. Pero para Jesús, que iba por primera vez al templo, sus ojitos, ¿no es cierto?, contemplaron la majestuosidad de un templo como el de Jerusalén.
¿Saben? En algún momento Jesús fue grandemente impresionado por lo que sus ojos vieron. El momento cuando el sacerdote tomó el corderito y frente a la vista de todos los participantes de la fiesta, el sacerdote degolló a ese corderito y permitió que su sangre sea derramada. Cuando Jesús vio esa escena, fue fuertemente impresionado por el Espíritu Santo. Para la gente de su alrededor, eso era parte de la rutina, parte del protocolo de adoración que había desarrollarse durante todos los años, pero para Jesús fue un mensaje profundo porque algo le decía que ese corderito que era degollado tenía que ver con su vida y con su misión. Y por eso es que, impresionado por esos pensamientos profundos, se retiró de la multitud y buscó espacios de silencio para meditar, para entender lo que sus ojos acababan de ver. Y en esos espacios, ¿no es cierto?, de silencio, Jesús entendió a los 12 años cuál era su misión. Este incidente nos ayuda a entender muchas lecciones. Como padres, hago un paréntesis, nuestros hijos a los 12 años ya deben saber cuál es su misión en este mundo. Y esa es una tarea y una responsabilidad que como padres debemos asumir. Obviamente, padres dirigidos por la mano de Dios. Por eso es que cuando María, que se sintió muy agobiada y triste porque aparentemente Jesús se había extraviado, cuando en realidad los extraviados eran ellos. Jesús estaba en el lugar donde debía estar. Entonces la encontraron a Jesús. María, la madre, ya me puedo imaginar, ¿no es cierto?, un tremendo suspiro de alivio, porque después de 3 días sintió la voz melodiosa de su hijo, a quien tanto amaba. Y estaba conversando con los sacerdotes y los estaba dejando con la boca abierta por todo el conocimiento que había obtenido y por todo lo que él sabía, porque estaba familiarizado con la palabra de Dios. Entonces María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dando a entender de que el culpable de todo ese incidente y sufrimiento era Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿Quién tiene que cuidar a quién? ¿Era yo que tengo que cuidar a ustedes o ustedes tenían que cuidar? Y Jesús emite la siguiente frase, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús a los 12 años ya sabía que él había venido a morir, que él era el Cordero, que ese sacerdote tomó ese día y lo sacrificó delante de toda la multitud. Entonces, a partir de ese momento, Jesús fue comprendiendo cada vez más que su misión no solo era dar un ejemplo de vida, sino que también había venido a morir, a vivir una vida de abnegación y sacrificio en favor del ser humano. Y ahora, cuando está con sus discípulos, les está explicando en detalle que esa hora de morir se aproximaba, que el día en que Jesús iba a entregar su vida estaba muy próximo. Y les explica a sus discípulos que es necesario que la misión de Cristo, que la misión que Dios le dio a Cristo de morir, sea una realidad. Ese es el contexto. Entonces, comenzó a enseñarles, dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Cuando Jesús dice eso, lo dijo claramente, dice el versículo 32, Pedro, presten atención ahora a esto, Pedro, impulsivo como era su naturaleza, tomó la iniciativa y seguramente le dijo, Señor, quiero hablar contigo. Y se lo llevó aparte a Jesús y le dijo, y comenzó a reconvenirle. Ahora, lo que Pedro está haciendo posiblemente lo haríamos nosotros también, porque si amamos a una persona y sabemos que esa persona va a ir a un lugar y esa persona a la cual amamos va a ser maltratada, va a ser vilipendiada, va a ser ofendida y hasta al punto de ser muerta, algo tenemos que hacer como seres humanos, como amigos que somos. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Y entonces se acerca a Jesús y le dice, Señor, si tú sabes que yendo a Jerusalén te va a suceder todo lo que nos acabas de decir, no vayas. ¿Cuántos sermones más podrías tú predicar? ¿Cuántos milagros más podrías tú hacer? ¿Cuántas cosas maravillosas podríamos ver todavía? Apenas tienes 33 años. ¿Por qué te expones al peligro? No vayas. Permanece al lado nuestro. Cuídate. Son palabras, netamente, humanas que nacen de una ignorancia de la misión como era la de Jesús. Y ahora lo que sorprende es que Jesús se dio cuenta inmediatamente que Pedro abrió su boca, inmediatamente Cristo se dio cuenta que no era Pedro quien estaba hablando, que no era Satanás. Porque le dice lo siguiente, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿eh? Ahora yo te pregunto, ¿cómo supo Jesús que no era Pedro quien le hablaba, sino que Satanás hablaba a través de Pedro? ¿Cómo supo Jesús eso? Aquí está el ejemplo de vida. Ese es el ejemplo que debemos tomar de Jesús de manera práctica. Noten lo que dice Jesús. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Las personas que ponen la mira en las cosas de los hombres van a ser instrumentos del enemigo donde quiera estén. Las personas que ponen la mira en las cosas de Dios van a ser una gran ayuda para la misión de Jesús en esta tierra. ¿Qué quiere decir eso en lo práctico? Porque la palabra de Dios, hermanos, es un libro práctico. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que la persona que te quiere, que te aprecia, te dice algo, pero que en realidad es el enemigo que lo está usando para decir lo que te está diciendo? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pedro amaba a Jesús y quería lo mejor para él. Y por eso que él le dice, Señor, no te vayas, no te expongas. Huyamos del peligro. Hay mucho por delante que hacer. De manera práctica, ¿cómo te vas a dar cuenta de que la persona que te quiere está siendo usada por el enemigo para desviarte del camino? Entonces, pensemos un poquito. Jesús sabía muy bien su misión. Y la misión de Jesús tenía que ver con la abnegación y el sacrificio. Y todo aquello que lo sacara del camino de la abnegación y del sacrificio no provenía de Dios. Ahora, eso aplica a tu propia vida, a tu propia experiencia.
Un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que alguna persona descuidada y descomedidamente habló mal de ti. Dijo algunas cosas en tu ausencia, se lo dijo a varias personas, y entonces alguien, que nunca falta, te cuenta y te dice, fíjate que tal persona dijo esto de ti. Y entonces ella te da el siguiente consejo. Yo que tú te dice, arreglo las cosas y pongo los puntos sobre las íes. En este momento te hago la pregunta, ¿quién te está hablando? Yo que tú me defiendo, yo que tú no permito estas cosas, yo que tú pongo a esa persona en su lugar. ¿Quién te está hablando? Cosas como esas, hermanos. Tan simple como eso. Cuando alguien te dice, no, ¿para qué te vas a sacrificar? Que se sacrifique otro, tú ya lo hiciste, que lo haga otro. No, yo que tú me quedo aquí, aquí hay más comodidad, aquí hay más oportunidades. ¿Quién te está hablando? De eso se trata. Cuando una persona te invita hacia la comodidad, hacia, que te diré, a saber aprovechar mejor las oportunidades que te ofrece este mundo, no es Dios quien te está hablando. Dios cuando te habla, siempre te habla en la dirección de la abnegación y el sacrificio. Mientras estéis en este mundo, ¿qué dice? Tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Entonces Jesús se dio cuenta inmediatamente que el enemigo había tomado a Pedro. Ahora, te digo algo más. Si Satanás en esas condiciones pudo usar a San Pedro, ¿cómo no te va a poder usar a ti en diversas circunstancias? Y por eso queremos ser cuidadosos cuando damos un consejo. Si vas a hablar en la dirección que Dios le habló a esa persona, dilo. Pero si vas a hablar en lo contrario de lo que Dios te dijo a esa persona a través de su palabra, no abres la boca. Por eso el texto que leímos al principio dice, mis ovejas conocen, ¿qué cosa? Mi voz. Qué importante es que mientras lees la palabra de Dios, la voz de Dios te sea familiar cada día más. De eso se trata. No es cuestión solo de entender la doctrina, no es cuestión solo de entender la profecía. Es cuestión de que tú te familiarices con la voz de Dios. Cuando alguien te llama a la comodidad y al bienestar en este mundo, no es Dios quien te está hablando. Otro ejemplo. Hoy en día en la pandemia hemos visto cosas extrañas que de algún modo se han apoderado del estilo de vida de algunos cristianos. Hoy por hoy algunas iglesias ya se están abriendo, otras todavía no, seguramente por a veces razones. Pero hay muchas personas que saben que su iglesia ya se abrió, pero prefieren quedarse en la casa, porque escuchan esa vocecita que le dice, ¿para qué vas ahí? Es más cómodo escuchar el sermón desde tu cama. La pregunta es, ¿quién te está hablando? ¿A quién le vas a hacer caso? Por ilustrar esto, ¿no es cierto? Entonces, qué importante
es que cuando lees la Biblia y te dispones a entrar en ese diálogo con Dios, inclina tu rostro y dile, Señor, hay palabra tuya para mí. Yo quisiera familiarizarme con tu voz, porque, hermanos, nunca olvidemos que el enemigo puede falsificar la voz de Dios. Y lo ha hecho muchas veces. El profeta viejo le dijo al profeta, al hombre de Dios, yo también soy un viejo profeta y un ángel me ordenó que te hiciera volver. Y ese instrumento de Dios cayó y desobedeció a lo que Dios le había dicho. Qué importante es ese texto, mis ovejas conocen mi voz. Vamos a otro incidente. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y este también es muy conocido por ustedes. Me refiero a las tentaciones de Jesús. El contexto dice que Jesús, después de su bautismo, en su bautismo ocurrieron tres cosas interesantes. ¿Te acuerdas qué es lo que ocurrió en el bautismo de Jesús? Ocurrieron tres cosas. ¿Te acuerdas alguna de ellas? ¿Alguien puede decir qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Qué hechos sobrenaturales ocurrieron? Número uno, dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió a manera ¿de qué? De paloma, ¿recuerdas? Primer hecho. Se escuchó una voz. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús lo escuchó con claridad. Era un mensaje para él y para muchos que estaban ahí reunidos. Pero, ¿qué te parece si te digo en esta oportunidad que para muchos de los asistentes al bautismo de Jesús, esas palabras no fueron otra cosa que un trueno? Pero algunos escucharon el mensaje con claridad. Y después de eso Jesús, ¿no es cierto?, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice el pasaje del capítulo 4, versículo 1. Y ahora hay un detalle muy interesante. ¿Cómo es que Satanás se presentó? Satanás no se presentó y le dijo, mira, yo vengo a tentarte, yo soy el diablo. No. Satanás se presentó como un ángel de luz, como un mensajero enviado por su padre. Y lo que le dice a Jesús, le dice, mira, ya Jesús está conforme con tu sacrificio después de 40 años de ayuno. Es hora de que te detengas. No necesitas sacrificarte más. Para con el ayuno. ¿Te acuerdas tú? Le dice, que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y levantó el cuchillo y una mano de un ángel lo detuvo. Sí, ese ángel soy yo. No continúes con tu sacrificio. Y si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Cómo supo Jesús que ese ángel no era un ángel, sino era Satanás? Aquí vuelve nuevamente el punto de la abnegación y el sacrificio. Ese ángel estaba diciendo, no necesitas sacrificarte por la humanidad. No necesitas seguir ayunando. Yo he venido a detener tu senda de abnegación y sacrificio. Y ya te dije, cuando Dios nos habla, siempre nos habla en la dirección de la abnegación y el sacrificio. No nos habla en la dirección de la comodidad y el bienestar en este mundo. En un detalle, presta atención.
Y Jesús se dio cuenta y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Esa frasecita, si eres el Hijo de Dios, y esa insinuación a la comodidad, le abrieron la mente a Jesús y se dio cuenta perfectamente que ese ángel era nada menos que el peor enemigo que tenemos. Hermanos, de eso se trata. Qué importante es conocer la voz de Dios, familiarizarnos con la voz de Dios a través de su palabra. De manera que personas muy importantes incluso para el quehacer de la iglesia podrían ser usados por el enemigo y guiarnos en la dirección equivocada. Yo le voy a contar en una ocasión de qué manera puse en práctica esto y cómo Dios te va enseñando. Esto pasó ya hace un tiempo atrás. Yo estaba administrando la Asociación Sur y vine a Santiago a participar de una junta de la Unión. Yo tenía mi programa de actividades ya en la Asociación Sur. Y entonces, esa de la mañana la junta estaba muy sobrecargada de problemas y dificultades. Y yo veía cómo el pastor presidente de la Unión se esforzaba para que la agenda fluyera, pero no se podía porque las discusiones estaban cada vez más acaloradas. Eran puntos que tenían que ver con la universidad en ese entonces, estoy hablando de años atrás. Habían serios problemas en la universidad. Y entonces el pastor quería avanzar y no se podía y no se podía. Y hasta yo vi que su semblante ya cambió y dijo, ¿sabe qué? Dice, no podemos estar toda la mañana por 2, 3 puntos en la universidad, la agenda tiene 40 puntos, así que vamos a avanzar, dice. Tenemos que seguir y el siguiente punto, dice, tiene que ver con la invitación que le están haciendo al pastor Quintero, dice, para que realice una semana de oración allá. Y pastor, y me mira a mí y me dice, no complique las cosas, están demasiado complicadas en la universidad, así que vaya. Yo quedé de una pieza. Número uno, ¿les parece a ustedes que esa es una manera de decir que debemos ir a formar parte de una semana de oración? No, pero las cosas estaban así. Así que quise ordenar mi mente porque yo tenía que responder. Pero yo sabía que la semana que me invitaban a Chillán tenía una campaña en la ciudad de Puerto Varas. Ya estaban los volantes hechos. Ya estaba el programa en marcha. Y a mí no me habían preguntado si yo tenía mi programa ahí. Pero yo quise ordenar mi mente. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? No me interesa lo que digan los hombres. Así que salí del salón, iba bajando por la escalera para ir y hablar con Dios en un lugar ahí, a solas con Él. Y da la casualidad de que otro obrero, otro colega, otro pastor, salió conmigo y mientras bajábamos la escalera me pone la mano en el hombro y me dice la siguiente frase, yo que tú no les aguanto el salto. Yo que tú les digo que no, man. Y sigue bajando y se va. Cuando yo llegué al último escalón de la escalera, me hice la siguiente pregunta. ¿Quién me acaba de hablar en este momento? ¿Ustedes creen que Dios habla de esa manera? Yo que tú no les aguanto el hecho de que te estén invitando de esa manera. ¿Quién me había hablado? ¿Saben? Ese pastor no se dio cuenta que fue una ayuda para mí. Dije, Señor, acabo de escuchar la voz del diablo.
me fui a sentarme un rato y le dije, Señor, si tú quieres que vaya a la universidad, voy a ir. Habrá que sacrificar algunas cosas, pero si esa es tu voluntad, bien, me voy. Porque el obrero que acaba de hablarme no fue instrumento en tu mano. Y volví al salón, y mientras volvía al salón, siento una carcajada ahí de todos los colegas, y cuando voy entrando se ríen más todavía. Yo pregunto, ¿y qué está pasando? Lo que pasa es que, cuando el pastor presidente preguntó por ti y no te vimos en la sala, alguien dijo, fue a preparar la semana de oración del colegio, y por eso que nos reímos. Y cuando venías entrando, nos volvimos a reír. Bueno, pasan las cosas. Mis ovejas, dice, conocen mi voz. Mis ovejas están familiarizadas con la voz del Señor. Eso es lo interesante, hermanos, del ejemplo de Jesús. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 44. 9, Lucas 9, 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Jesús seguía insistiendo en que su misión era el sacrificio, era la muerte, era la entrega total. Pero por alguna razón los discípulos se cerraban a esas palabras. Isaías 30, 21, para terminar nuestra meditación. Miren lo que dice esta promesa, que es la que me gustaría que tú demandes del Señor toda vez que sea necesario. Si alguien quiere leer, por favor, esta promesa, Isaías 30, versículo 21. ¿Qué dice? Alguien que se pueda desmutear, y esta promesa, con esta vamos a terminar. ¿Alguien quiere leerla? Isaías 30, 21. Dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué linda promesa. Esa es la palabra con la que tenemos que familiarizarnos. Esa es la voz que tiene que ser cada vez más nítida a tus espaldas. Dios quiere guiar a su hijo, a sus hijos en todo momento. Dios quiere que no te alejes del escrito está, ni a derecha ni a izquierda. Ruégale a Dios por estas palabras. Que tu vida sea encaminada por esas palabras. Tus oídos oirán a tus espaldas. Qué maravilloso. No puede ser de otra manera. ¿Cómo un padre maravilloso como es Dios va a permitir que nos alejemos de sus propósitos? Él tiene su palabra, Él tiene su voz. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tiempo para familiarizarnos con la voz de Dios. Y la única manera de familiarizarnos con la voz de Dios es hablar cada día con Él. No hay otra manera. Yo tengo 3 hijos. Si los 3 están lejos de mí y uno de ellos me llama por teléfono, yo sé exactamente cuál de los 3 me está hablando. Porque el tono de voz ya lo tengo impreso en mi mente. Muchas veces cuando llamaban a mi hijo mayor y yo contestaba,
creían que era el hijo mayor y me hablaban. Decía, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo decía, no, no, no es Pablo, soy el papá. Ah, disculpa. Así de importante es, tienes que familiarizarte con la voz de Dios cuando Dios te habla. El timbre de voz de Dios tiene que estar impreso, grabado en tu mente. Porque si no, la falsificación de la voz de Dios por el enemigo nos va a llevar a confusión. Y estamos viviendo en la madre de las confusiones en este tiempo, donde las voces se parecen a la voz de Dios, pero no son la voz. Importante es familiarizarnos con esa voz. Ahora leemos lo que leíamos al comienzo. San Juan, capítulo 10, para terminar, ahora sí, que dice, ahora tiene sentido. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a que esa voz, la voz de Dios, sea tan familiar en nuestra mente que con claridad sepamos el camino hacia él. Es mi deseo y oración para ti. Pídele que Dios ponga sus manos en tus oídos para que la sensibilidad de su voz te sea muy familiar a través de su palabra. Con esto en mente, vamos a rogar a Dios y vamos a hacer una oración para que Dios te dé ese privilegio de apropiarte de esta linda promesa de Isaías. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hay una voz melodiosa, clara, firme, que nos muestra el camino correcto a seguir. Y te rogamos en esta mañana que esa promesa de Isaías sea parte de nuestra experiencia, parte de nuestro estilo de vida. Queremos conocer tu voz. No queremos alejarnos del camino trazado. Te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un placer haber estado con ustedes, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, pastor, por este lindo mensaje. Qué importante saber identificar la voz del Señor. Así que debe ser nuestra oración todos los días para no equivocarnos y seguir por su camino. Así es que le agradecemos a usted, familia, y queda cordialmente invitado para el futuro que nos pueda seguir acompañando en nuestra No hay problema. en Huechuraba Poniente. Queremos pedirle, Joanita, ¿sí? Sí, no, quería darle las gracias al pastor también por el mensaje que nos entregó, porque sobre todo él nos dio un poquito más de lecciones que algunas veces pasamos de largo, que tiene que ver con tener en cuenta las herramientas que Dios nos dejó, que es Jesús, un modelo de vida súper importante que nosotros deberíamos conocerlo más que nadie. Y también eso que me gustó, conocer cuál es la misión en la vida. O sea, eso uno debería saber desde los 12 años. Así que gracias, pastor, porque algunas veces nos hace despertar, nos hace ver la vida, nos hace orientar un poco nuestro conocimiento y también tener ese cuidado, esas voces que algunas veces nos hacen distraernos y no ponemos nuestro oído a lo que realmente es importante hoy en día. Así que muchas gracias por su mensaje. Muchas veces el Señor utiliza instrumentos humanos para hablarnos. Si nosotros no estamos preparados para escuchar, dejamos pasar esas oportunidades o escuchamos a quien no tenemos que escuchar. Así que muchas gracias, pastor. Queremos también invitar a la hermandad para el próximo domingo 13 de febrero. No olvidar que tenemos un bautismo de nuestra iglesia de Huechuraba Poniente,
el cual tomará lugar en el recinto de la iglesia, en el Cajón del Maipo, denominado El Manzano. ¿Sí? Va a ser un paseo de iglesia, ¿sí? Y como telón de fondo este paseo, vamos a tener el bautismo de nuestros niños. Así que es un hito para nuestra iglesia, va a ser un bautismo múltiple, ya un día de regocijo, que también podemos aprovechar para pasear como con nuestras familias, llevar nuestro cocaví, nuestros alimentos. Hay piscina allá, así que esperamos que sea un lindo día, donde tengamos, por supuesto, la parte espiritual, con la entrega al Señor de nuestros hijos y de los niños de la iglesia. Así es que vamos a orar para terminar. Le queremos pedir a nuestro pastor, o al pastor Guido Quintero, no sé si está todavía o salió. Tuvo que salir. Así que vamos a terminar con una oración. Joanita, ¿puede orar para concluir? Oremos entonces. Amado Señor, te damos gracias por este sábado que nos está regalando, porque pudimos tener una palabra más, Señor, para que podamos, obviamente, recordar lo importante que es el modelo de vida que tenía Jesús en esta tierra, Señor, porque obviamente hoy día estamos pasando por el mundo por momentos muy difíciles, Señor, donde estamos siendo engañados, Señor. Pero como compartió el pastor, nosotros tenemos que conocer tu voz, tu palabra, Señor, y no desviarnos. Señor, te pido en esta tarde que bendiga a todos los que estamos presentes, también que bendiga a todos los hermanos que no pudieron estar presentes y que nos cuide y nos pueda entregar una buena tarde junto a nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz Bien, sábado. pues, hermano. Feliz sábado y hasta la próxima. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Chao, chao. Parece que aparecía eso en News of the Bible School. Eso al revés.